Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Macaco también significa motivación, atención, concentración, actividad, comprensión y organización. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita intercambiar los datos de un vector en las posiciones pares con las impares. Se plantea la solución en un programa de 37 líneas. En la línea 1 se importa la clase Scanner de la librería útil de Java. Esta clase servirá para obtener datos de entrada. Entre las líneas 3 a 37 vemos la clase principal llamada intercambiar vector posiciones pares con las impares Java. Es decir, aquí vamos a intercambiar los datos de las posiciones 1 con la 2, luego la 3 con la 4, así sucesivamente. Entonces, recuerde que Java es un lenguaje orientado a objetos, por eso un programa Java es un conjunto de una o más clases. Recuerde que las clases son entidades que contienen métodos y atributos. Las clases se usan entonces instanciando objetos que las reutilizan. Entonces en esta clase línea 5 se instancia un objeto llamado entrada de la clase Scanner. Este objeto servirá para obtener los datos de entrada, es decir, del teclado. En la línea 7 a 36 vemos el main. Este es el método de inicio del programa. En el main, línea 10, se declaran dos variables de tipo entero, las variables n y auxiliar. N servirá para obtener entonces el tamaño del vector y auxiliar para intercambiar datos. Línea 12 se usa el método print. Este método sirve para mostrar información por pantalla. Se escribe system.out.print paréntesis entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables se usa el símbolo de suma. Aquí se muestra por pantalla favor ingresar el valor de n, que será el tamaño del vector. Línea 13, la variable n recibe el valor que el usuario ingrese por teclado. O sea, se invoca el método nextInt de la clase Scanner de Java. Y en la línea 15 se declara ese vector llamado vec de tipo entero de tamaño n. Recuerda que los vectores son estructuras de datos que permiten almacenar información de manera temporal mientras el programa ejecuta. Entonces en la línea 17 y 18 llenamos este vector con valores aleatorios del 1 al 1000. Para eso se recorre en un ciclo for. Los ciclos son de estructuras repetitivas que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Este ciclo for tiene variable controladora x que va desde 0 hasta x menor que n. Y en este ciclo, entonces, línea 18, al vector vec en la posición x le asigna un valor aleatorio del 1 al 1000. Le invitamos a visitar la tutoría Generar números aleatorios en Java. Allí se explica más detalladamente el uso de la función random. Ya con eso entonces, al salir de este ciclo for de una línea, ya el ciclo estará inicializado, el vector. Vamos a imprimir este vector ahora entre las líneas 20 y 21. Observe que se imprime cada dato separado con un tabulador o espacio largo. Y entre las líneas 23 a 29 nuevamente se usa un ciclo for para intercambiar los datos de las posiciones pares con las impares. Este ciclo for tiene variable controladora i que va desde 0 hasta n y se va incrementando de 2 en 2. No es necesario hacer un recorrido continuo, sino de 2 en 2 para intercambiar los datos consecutivos. La variable controladora de este ciclo es la i. Y para intercambiar los datos usamos una sentencia condicional, líneas 24 a 28. Recuerde que las sentencias condicionales permiten a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Entonces en la línea 24, si i más 1 es menor que n, en caso de ser cierto, línea 25, a auxiliar le asigna el dato del vector vec en la posición i. Línea 26, al vector vec en la posición i le asigna el dato del vector vec en la posición i más 1. Y línea 27, al vector vec en la posición i más 1 le asigna auxiliar. De esa manera se realiza el intercambio de datos. Se debe usar variables temporales para que la información anterior no se pierda. Recuerde que usted va a sobreescribir sobre el mismo espacio de memoria.
Si sobrescribe sin salvar la información, esta se perderá. Y por último, entre las líneas 31 y 32 se imprime ya este vector intercambiado. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita intercambiar los datos de un vector en las de las posiciones pares con las impares. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook